noches. Nuevamente un saludo de acá del Departamento de Investigaciones de la División de Ciencias Económicas, Percy Aguilar, y la cátedra también de Contabilidad 2. El día de hoy vamos a discutir sobre los aspectos legales de las sociedades mercantiles, fundamentalmente los tipos de sociedades, la legalidad de las sociedades y qué contenido tiene la escritura social. Pues creo que ahí nos vamos a concentrar. Para ello entonces utilizaremos el libro básico de Contabilidad de Sociedades, que es el libro básico en el curso acá en la Universidad de San Carlos de Guatemala, y nos iremos al capítulo en donde se refiere a la legalidad. Fundamentalmente entonces aquí nosotros vemos que la legalidad de sociedades mercantiles se fundamenta en la legislación general de Guatemala, pero se concentra en el Código de Comercio. Hay 5 tipos de sociedades: la sociedad colectiva, que es una sociedad de personas, en donde hay aportaciones de capital, es de responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria. Y luego tenemos la sociedad en comandita simple, en donde hay un socio industrial que aporta las ideas y hay socios capitalistas que hacen aportaciones de capital. La sociedad de responsabilidad limitada, que es una sociedad en donde no podrán haber más de 20 socios y fundamentalmente hacen aportaciones y su responsabilidad es limitada al capital que aporta. Y posteriormente tenemos a la sociedad anónima, que es la más utilizada, la sociedad anónima que es la que más se utiliza en nuestro medio, porque tiene una serie de facilidades. Primero es que es una agrupación de 2 o más personas que aportan una cantidad de dinero determinado y que ese dinero se representa por medio de acciones. Luego la responsabilidad se limita a las acciones que se han aportado. Entonces eso da cierta, digamos, confiabilidad en este tipo de instituciones. Además es muy fácil el crecimiento de la misma a través de la venta de acciones que se pueden vender en la bolsa de valores o acciones que se pueden vender en mercados cerrados, en ofertas cerradas, no necesariamente ofertas públicas. Entonces acá nos vamos a referir a algunos artículos muy puntuales: el tema de la personalidad jurídica que tienen las sociedades, que está contenida en el artículo 14 del Código de Comercio. CDC es Código de Comercio. Se refiere a que toda sociedad, al estar legalmente constituida, protocolizada ante abogado e inscrita en el registro mercantil, posee una personalidad jurídica propia e independiente de sus socios. Una es la sociedad y es independiente de los socios. Aquí entra un tema de identidad, pero fundamentalmente estaríamos hablando del principio teórico de entidad, en donde los socios son distintos a la sociedad. También los empresarios individuales son distintos a la persona, a la empresa. La legislación aplicable, pues la legislación aplicable de la sociedad es toda la que se refiere civil, mercantil, dependiendo del tipo de sociedad, el objeto de ella, pues así le van a aplicar. Pero la sociedad mercantil se va a regir por la escritura de constitución. O sea, la ley máxima es la escritura de constitución, y todo aquello que no se incluye en la escritura de constitución pues estará al apego de lo que establece el Código de Comercio y, en tercer término, la legislación de nuestro país. Entonces la ley superior de las sociedades, independientemente del tipo que se trate, es la escritura de constitución, la que como mínimo deberá contener, según lo establece el artículo 15 del Código de Comercio, el objeto, o sea, para qué es creada la sociedad, el plazo, a plazo definido o a plazo indefinido. A plazo definido puede ser 1 año, 2 años, es cuando se refiere a un proyecto específico. Un proyecto puede ser la construcción de un puente, la concesión de la licitación para administrar una carretera a través del sistema de peaje, por ejemplo. Pues tienen un plazo, y una vez terminado el plazo pues se termina la sociedad. En condominio, la venta de casas, la administración del condominio como tal, puede ser a un plazo de 5 años o hasta que se venda la última casa. Una vez vendida la última casa pues se disuelve la sociedad y se puede construir otra a través de los propietarios de las viviendas. La dirección de la sociedad, dónde está ubicada, qué clase de sociedad es, si es una sociedad anónima, si es una sociedad
colectiva, en comandita por acciones. ¿Cuál es el aporte del capital? La razón social. La razón social no todas las sociedades la tienen, porque la razón social se construye con el apellido de los socios y una frase final sobre el tipo de sociedad que sea. Por ejemplo, Pérez Márquez Lima, sociedad colectiva. Ramírez Rodas, sociedad responsabilidad limitada. Entonces, ahí estoy diciendo que las sociedades de personas, como el caso de la sociedad colectiva, la sociedad en comandita, la sociedad de responsabilidad limitada, se rigen por una razón social que está construida con el apellido de los socios. Pero la sociedad anónima ya no. La sociedad anónima ya no tiene razón social. Lo que la sociedad anónima tiene es una denominación. Entonces, fundamentalmente, acá lo que tenemos es que vamos a tener un nombre, y es un ejemplo muy típico de esto es que podemos tener un nombre que sea Inversiones Guatemaltecas S.A. Un nombre que termina con la frase sociedad anónima, ¿verdad? O un nombre comercial, algo que represente a la actividad a la cual se va a desarrollar la sociedad. El órgano de administración, pues, ¿qué tipo de administración hay? Podemos ejemplificar dos: consejo de administración o administrador único, uno de los dos. Si tiene consejo de administración, se deberá establecer un presidente y un secretario, como mínimo, un vocal, dos vocales. Y si es administrador único, entonces hay una persona que decide. En tanto, no se van a someter a discusión las decisiones. Y la asamblea, pues, van a ser todos los socios, ¿verdad? ¿Quién será el gerente? ¿Quién será el representante legal? ¿Cómo se van a distribuir las utilidades? ¿Cómo se van a distribuir las pérdidas? Es muy común que se establezca la distribución de utilidades, porque cuando se inicia una sociedad no se establece la distribución de pérdidas. ¿Qué derechos tienen los socios? ¿Qué obligaciones tienen los socios? ¿Y quién es el órgano de fiscalización? O sea, esto, de acuerdo al artículo 15, es lo general. O sea, todas las sociedades deben tener esto. Pero ya dependiendo del tipo de sociedad, posteriormente se va haciendo cambios. Acá debemos referirnos también a lo que establece el Código de Notariado y la solemnidad de las sociedades mercantiles. Los artículos 46, 47 y 48 del Código de Notariado establecen elementos fundamentales que se deben de considerar al momento de suscribir la escritura de constitución. Al momento que se escribe esa escritura de constitución por parte de un abogado, la escritura constitutiva de sociedad, además de los requisitos necesarios para la validez del instrumento y de las estipulaciones propias de la clase a que corresponde, contendrá clase, objeto de la sociedad, razón social, nombre de la sociedad, domicilio de la misma, capital social y la parte que aporta cada socio, que puede ser en dinero o en cualquier otra clase de bienes o en industria personal, el valor que se le asigne, a la forma en que debe hacerse el justiprecio en caso que no se le hubiera asignado valor alguno. Según la naturaleza de la sociedad, pues va a haber una asignación de persona o personas que la administrarán y cuáles van a ser sus facultades, los beneficios o pérdidas que se asignan a cada socio, qué duración tiene la sociedad, los casos en que proceda la disolución. Pues hay un caso, pueden haber casos distintos a los que establece el Código de Comercio. Recordemos que el Código de Comercio establece que cuando los socios lo decidan, se puede disolver la sociedad. Cuando se tenga más del 60% de pérdida del patrimonio, se puede solicitar la disolución o liquidación de sociedad. Las épocas en que se debe presentar la memoria, el inventario, el balance general, el proyecto de distribución de utilidades. De acuerdo al Código de Comercio, esto se debe presentar en los primeros 3 meses. Las sociedades durante enero, febrero o marzo deberán hacer una asamblea y presentar en asamblea ordinaria el balance general, los resultados de operaciones, cómo se van a distribuir las utilidades y las decisiones financieras competentes a eso. Bases sobre las cuales debe hacerse la liquidación y división del saber social o de lo que se tenga como capital, ¿verdad?, o patrimonio.
¿Cómo se formará la mayoría en los casos en que los socios tengan derecho a votar? Cuando hay votaciones, ¿verdad? Sociedad anónima, votación del 51% de las acciones, 50 más 1, dependiendo, lo pueden establecer acá en la escritura de constitución. Para algunas decisiones puede ser otra forma o otra diferencia. ¿Cómo se va a establecer esa mayoría? La cantidad que pueda tomar periódicamente cada socio para sus gastos personales, según la naturaleza de la sociedad, y si las diferencias que surjan entre los socios deberán ser sometidas o no a la resolución de arbitrios, y en caso la forma en que el nombramiento. Los demás pactos que convengan a los socios. La escritura pública de constitución de una sociedad anónima pues tiene otros requisitos, ¿verdad?, determinados en el artículo anterior. Deberá llevar los nombres generales y domicilio de los socios fundadores, porque se ha estilado que la sociedad anónima, algunos creen que lo anónimo es porque no se conoce a los socios, pero los socios fundadores siempre son conocidos. Los socios fundadores, ahí tienen que quedar plenamente establecido quiénes son los que fundan la sociedad, qué objeto, qué el capital, qué valores, cómo se amortiza, el monto del capital suscrito. Acá entra, recordemos que hay un capital autorizado, un capital por suscribir y un capital suscrito, y hay un capital pagado. Estamos hablando de una sociedad anónima. ¿Cómo se va a administrar? ¿Cuándo se van a celebrar las juntas ordinarias de accionistas? ¿Cuándo se va a entregar el inventario? ¿Cómo se van a distribuir las utilidades? Específicamente una parte de las utilidades a la reserva. Bueno, toda sociedad mercantil debe establecer una reserva del 5% y el tanto por ciento de pérdida del capital social que debe causar disolución antes del vencimiento de su plazo, cuando no hay vencimiento, porque una sociedad puede ser a plazo indefinido, ¿verdad? Y aquí tenemos algunas características de la sociedad en comandita. La sociedad en comandita tiene la característica de tener socios gestores y comanditarios fundadores. Entonces el socio gestor es el que hace la fundación de la sociedad, el que conoce el negocio, el que tiene la base para realizar el mismo. ¿Y quiénes son los que van a colocar el capital? Que son los socios comanditarios fundadores. ¿Cuál es el capital social y la parte que aporta cada socio? Y si fuere por acciones, porque recordemos que la sociedad en comandita puede ser simple o sociedad en comandita por acciones. Si fuera el caso que es una sociedad por acciones, el número de acciones, qué serie y el valor de cada acción. Eso igualmente debe estar en la sociedad anónima. Estas son en ambas sociedades, y en la sociedad anónima y en la sociedad en comandita. La parte de capital efectivamente pagada y la forma y plazo en que los comanditarios, socios capitalistas, deberán enterar el resto de su deuda de capital en la caja de la sociedad. Las fechas en que se deben celebrar las juntas ordinarias, ¿verdad? El contenido de una escritura social se protocoliza por un abogado y notario. Solamente lo pueden hacer los abogados y notarios en Guatemala. Y todas las modificaciones, incluyendo prórrogas, aumentos de capital, cambio de razón social o denominación, fusión, disolución o cualesquiera otras formas de ampliaciones, transformación, deberán constar en escritura pública, ¿verdad? Constituir una sociedad mercantil significa que las decisiones deben tomarse en equipo. Estas deben ser socializadas entre los socios. Debe prevalecer el bien de la empresa y el beneficio de todos. Socialmente, uno de los grandes aportes de las sociedades es que se pueden acumular capitales y que pueden crecer empresas, el crecimiento de empresas. Con esto finalizamos esta parte de la legalidad de las sociedades anónimas.